Hola, ahora vamos a hacer a Eddie, el de la mascota de Iron Maiden. Cuando me lo pidieron me equivoqué y pensé que se referían a Iron Man y no era Iron Maiden. Entonces fue una confusión, pero ya, ok. No recuerdo tu nombre, la chica que me pidió hacerlo, pero ya sabes que es por ti, que tú me lo pediste. Y entonces vamos a utilizar estambre angorita en tonos mantequilla. Le llaman mantequilla a este tono. No sé si se vea bien en la cámara. Este es crudo y este es mantequilla. Es como amarillento, pero tendiendo a beige, pero tampoco es beige, para el cuerpo. Esta vez voy a hacer el cuerpo desnudo y lo voy a vestir para que se vea diferente, porque si lo hago así como de todo de corrido, como que se va a ver muy simple el muñequito. Entonces voy a tratar de meter más detalles. Entonces, todo el cuerpo va a ser de este tono. El crudo lo voy a usar para el cabello. El azul, mezclilla para el pantalón de mezclilla. Y el blanco para la playera blanca. ¿Ok? El naranja y el amarillo van a ser para la flamita que lleva en la mano. Y los ojos son en color negro, pero y llevo unas flamitas blancas. Lo voy a hacer en fieltro. ¿Por qué? La forma de los ojos son muy diferentes. Podemos hacer los tejidos, pero creo que luce más en fieltro. Entonces voy a utilizar fieltro blanco y fieltro negro. ¿Ok? Y voy a usar el color negro en estambre para el cinturón y detallitos de cejas y cosas así, ¿ok? Y ya saben, voy a utilizar... Ah, pero este no tiene nariz, porque es como esqueleto. Ok, entonces olvídenlo. Entonces voy a utilizar un gancho del número 3, que dependiendo del estambre que utilicen, va a ser su número de gancho. Si lo quieren más grande, utilicen estambre más grueso, como es el cadeneta o el junior. Y el gancho lo van a usar en 4.5, ¿sale? Entonces vamos a comenzar. Ok, vamos a hacer las manitas. Las manitas las voy a hacer diferentes ahora porque es como un esqueleto. Entonces, vean, voy a hacer esto. ¿Cómo las hago? Voy a hacer primero los dedos. 4 dedos son iguales. Vamos a hacer el dedo gordito, lo voy a hacer así. Espérenme. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Cierro con un punto deslizado y subo en la segunda vuelta con una cadena y hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y se cierra la vuelta. Vamos a voltear con mucho cuidado lo que hemos tejido. Ahí está. Y voy a tejer una vuelta más de punto por punto. En la vuelta 3 son 4 puntos bajos. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. Voy a rematar. Y voy a hacer lo mismo, pero en vez de ser 3 vueltas, voy a hacer 4 vueltas. ¿Ok? Entonces hago
un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena hago 2, 3, 4 puntos bajos y cierro. Luego, subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos. ¿Ok? Ahí está. Son 2, 4. Aquí. 1, 2, 3, 4. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Con un punto deslizado. Entonces, lo volteamos. Ahí está. Luego, hago 2 vueltas más de 4 puntos bajos, lo mismo. Y vamos a hacer así el dedo completo. O sea, ella es con el dedo completo, espérenme. Es que esto es paciencia. 3 y 4. Y luego lo cierro con el punto deslizado. ¿Ok? Y la última vuelta. ¿Ok? Y ya quedó un dedito. Voy a rematar 3 dedos. El último dedo no lo rematen para unir la manita. ¿Ok? Vean. Y ya quedó. Voy a rematar. Hacemos 4 dedos más, pero el último, 4 dedos más, 3 dedos más. Y el último no lo rematen para poder unir todos los deditos. ¿Sale? Entonces, ya tejí este y este. Entonces, nos faltan 3 más y este no lo rematen. Lo tejo y regreso. Ok, ya tejí los 3 y el cuarto lo terminé ahorita. ¿Qué vamos a hacer? Subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos. ¿Ok? Agarro otro dedito. Si quieren, clavamos en donde terminamos. Ahí está. Y voy a hacer un punto bajo y otro punto bajo. Son 2 puntos bajos por cada dedo. Ok, ahí está. Luego agarro otro dedito y hago 2 puntos bajos, va 1 y 2. Luego agarro otro dedito, va un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, ahí espérame, ahí está, 3 y 4 puntos bajos. Y me voy al otro dedo y hago 2 puntos bajos, 1, 2, y me brinco al otro dedo. Hago 2 puntos bajos, 1, 2, y me brinco al otro dedo y tejo los otros 2 puntos bajos que me hacían falta. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Y vean, ya uní los 4 deditos. Entonces, aquí, en la vuelta 6, voy a hacer esto. Voy a unir, voy a tejer punto por punto. Son 16 puntos bajos.
No, pero permítanme. Voy a tejer 8 puntos bajos ahorita. 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí voy a hacer esto. ¡Ay! Casi se me va. Agarro el último dedito y hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y me brinco a donde estaba el otro dedito. Y tejo los otros 8 puntos bajos. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Vean. Hola, ya es otro día. Una disculpa, ayer quería terminar lo de la manita, pero les soy sincera, no me salió esta. Pero la segunda, nomás no me salía. Llevo como 10 veces que he repetido este video. Hay días así que uno no tiene la inspiración. Y dije, no, lo voy a dejar por la paz. Tengo que descansar y ver una manera de que me salga. Y no les miento. Vean, he estado corrige y corrige y corrige todas las cosas. Y no me salía y no me salía. Y dije, no, tengo que calmarme, darme mi tiempo y ahorita les sigo. Pero vean, les había dicho que en la vuelta anterior eran 16 puntos. No, son 20, porque son 8 puntos. Pegué el dedito, que son los 4 puntos, y los otros 8. Entonces son 20 puntos. Hasta ahí vamos bien. En la vuelta 7 voy a hacer un punto bajo, una disminución. Lo voy a hacer 6 veces y me van a sobrar 2 puntos bajos y me van a dar un total de 14 puntos. Entonces, lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución, 6 veces y me sobran 2 puntos bajos y regreso. Ok. Luego, y fíjense, me sobraron un punto, no fueron 2, me sobraron un punto. ¿Ok? Entonces, me quedaron 13 puntos bajos, según yo. Ténganme paciencia, por favor. Es que he tenido unas semanas que digo, ay Dios. A ver, vamos a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. Sí, son 13 puntos. Luego, en la vuelta 8, voy a hacer esto. Voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. Lo voy a hacer 2 veces. Entonces empiezo otra vez. 1, ahí espérenme, ahí está. 1, 2, 3 y una disminución. Y me sobraron 1,
2, 3 puntos bajos. ¿Ok? Y vean, ya va quedando. Y me quedan en total 11 puntos bajos. Luego subo en la vuelta 10, voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. Es 1, otra vez 1, 2, la segunda disminución y me sobran 1, 2 y 3 puntos bajos. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Y ya quedó. Entonces, de la vuelta 11 a la 15, tejo punto por punto. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Ahora sí me quedó. 9 puntos bajos. Entonces, de la 11 a la 15, 9 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, ahora sí, ya quedó. Y vamos a empezar lo que es el cuerpo. Pero vean, ya quedó. Entonces, ay, perdonen, es que de veras que las manitas me costaron mucho. Porque la cuestión es de que no me salían y no me salían. Y es que me salía de diferente tamaño. Dije, no, no puede ser. Pero vean, ya me salió. Entonces ahora vamos a seguir con las piernas. Ok, vamos a empezar las piernas. Voy a seguir con este tono porque acuérdense que los voy a hacer desnudito y luego lo vamos a vestir. Vamos a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. Voy a tejer en la segunda cadena 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. ¿Ok? En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y en total me van a dar 12 puntos. Alguien me escribió diciéndome que no le gustaban mis videos porque solo son de hablar y que no enseño cómo tejo. La verdad me gustaría hacerlo paso por paso, así de, ay, vamos tejiendo y vamos platicando. Pero imagínense qué largo se haría el video y me costaría muchísimo trabajo subirlo. De por sí, los videos que estoy subiendo ahora, me tardan unas 12 horas en subir porque no sé si es mi internet o no sé qué pasa, pero tarda muchísimo. Quizás porque es 1 hora y cacho cada tutorial. Entonces trato de acortarlo. No me lo tomen a mal, pero es que los trato de acortar por ese tipo de circunstancias de que, no, si los hago más largos, aparte de que se aburrirían, siento que YouTube ya o sea, no me dejaría subir tanto de 1 hora. Si pasan de la hora, no, tardan muchísimo en subir. Entonces, ténganme paciencia, pero espero que sí les esté gustando a las que se han quedado suscritas en mi canal y suscritos, que así hago los videos por una razón, ¿no? Ok, comencemos. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. En la vuelta 4
vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso, ¿ok? Ahí voy. Vean. Ok, en la vuelta 5 voy a tejer punto por punto, pero tocando la parte de atrás, bueno, agarrando la parte de atrás de la cadenita, ¿ok? Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Vean, se hace una cazuelita. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 6 y 7 voy a tejer punto por punto, pero ahora sí tomando todo el punto completo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Y vamos a tejer 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta. Vean. En la vuelta 9 voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. 3 veces. Y nos va a dar un total de 15 puntos. A ver, espérenme. Sí, de 15 puntos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. En la vuelta 10 a la 18 voy a tejer punto por punto. Vayan rellenando para que no les cueste trabajo. Y estoy tejiendo punto por punto. Y de la vuelta 10 a la 18. ¿Ok? Muchas ya saben que ahí yo ya termino mi piernita. Podemos empezar la segunda pierna, pero no rematen la segunda pierna, por favor, para poderla unir. Entonces, ay, oigan, es que saben que estoy viendo si mejor cambio el color. Porque para el colmo tengo un poquito estambre. Vean. Ok. En la vuelta 11 voy a hacer esto. Voy a tener que cambiarlo mi diseño porque no me va a alcanzar el estambre. Y este tono es bien difícil de conseguir. Y ahorita la verdad no tengo dinero para el estambre. Voy a cambiar, en la vuelta 11, voy a poner el color azul mezclilla. ¿Ok? Subo y hago de la vuelta 11 a la 18 en tono de azul. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ya saben, en la vuelta 18 rematamos la primera pierna. La segunda pierna no la rematen. Entonces, regreso ya con la vuelta 18 y tejida la otra pierna. ¿Ok?
Ok, miren, terminé las 18 vueltas y rematé. Entonces, ya empecé la segunda piernita. Vamos a unir. Voy a hacer esto. Voy a tejer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Tejo 3 cadenas. Alineo piernas y ahí está. Voy a tejer 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 y 15. ¿Ok? Y en las 3 cadenas voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. ¿Ok? Y termino tejiendo los 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 20 vamos a tejer los 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en las 3 cadenas voy a hacer 1, 2, vean, y se ven diferentes los puntitos aquí. Ay, 2, 2, 2, 3. ¿Ok? Ahí está. Luego voy a tejer los 15 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espérenme. 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3. ¿Se acuerdan que había hecho 3 puntos bajos en la vuelta anterior? En las cadenas. Y luego hago 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro con un punto deslizado. Ya unimos. En la vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos. ¿Ok? Los tejo y regreso. Vuelta 21 y 22, punto por punto, 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. Si se me olvida, cada vuelta es con una cadena. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 4 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y me va a dar un total de 30 puntos.
¿ok? Los tejo y regreso. A ver, espérenme que ya me perdí. Les digo que pierdo el hilo bien rápido. 2, 4. Me acuerdo como decíamos mi hermana y yo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de corrido? Sí, porque se nos iba el avión bien gacho. 3, 4 y la disminución. Ok, ahí está. Lo tejo y regreso. Ok, la vuelta 24 y 25 vamos a hacer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. Ok, en la vuelta 26 a la 27 vamos a cambiar el color. En la vuelta 26. Y vamos a tejer punto por punto. En la 27 voy a tejer punto por punto, pero ya con este color. ¿Ok? Entonces, porque acuérdense que la camisetita la voy a hacer aparte. Hubiera querido hacer el pantalón también, pero es que vean, me queda bien poquito estambre. A ver si me alcanza bien para la cabeza. Entonces, lo voy a tejer la vuelta 26 y 27, 30 puntos bajos, no, 24 puntos, no, sí, 24 puntos bajos. No es cierto, 30 puntos bajos, son 30 puntos bajos. Ay, espérenme, es que aquí cometí un error. Sí, son 30 puntos bajos en cada vuelta. Ay, perdónenme, que este muñequito he andado atolondrada, no me puedo concentrar, no sé qué me pasa, pero vamos a ver. Vamos bien, son 30 puntos bajos en cada vuelta, las tejo y regreso, ¿ok? Ok, en la vuelta 28 voy a hacer esto. 3 puntos bajos, una disminución. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos. Ahora sí. 2, 3 y una disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 29 a la 31 voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Vean, ya va agarrando forma. ¿Sale? Entonces lo tejo y regreso. Ok, nos quedamos en la vuelta 32, donde voy a unir los brazos. Voy a comenzar con una cadena y 2 puntos bajos. Luego agarro una manita. Aquí hay que tener cuidado. El dedo más gordito tiene que ir hacia el frente del muñeco. ¿Ok? Entonces, lo parto a la mitad y empiezo a unir con 4 puntos bajos. Ay, espérenme. Ve, lo primero que les digo, lo primero que hago. Ok, va a ir hacia la mitad. Y entonces, tejo 4 puntos bajos. Va 1. Clavo. Van 2. Van 3. Van 4. ¿Ok? Y luego son 8 puntos bajos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, ay, 8, 8, vean, 8. Y ok, ahora, esto lo escondo y el dedito corto va hacia adelante, ¿ok? Entonces, hago 4 puntos, va 1, 2, 3 y 4. Y me quedan 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Vean. La vuelta 33. Voy a hacer 2 puntos bajos. Va 1, 2 y una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución. Ahí está. En la vuelta 34 voy a tejer 3 puntos bajos. 2, 3. Ahí está. Luego una disminución. Luego un punto bajo. Luego 2 disminuciones. Ahí, espérenme. Ahí está. Una. Dos. Un punto bajo. Una disminución. 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. Y me da un total de 13 puntos. Lo relleno y regreso. Vean, si quieren los deditos más cortos, en vez de ponerle 4 vueltas al dedo, le van a poner 3. ¿Sí? 2 no, porque ya se me haría muy como raro, pero vean. Es que se ve chistosa la manita. Tómala. Entonces ahorita lo relleno y regreso. En la vuelta 35 voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Una disminución. Luego 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Ahora, ya vamos a hacer lo que es el cuellito. Y hacemos un punto por cada punto. Son 12 puntos bajos en la vuelta 36. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 37 voy a hacer un aumento en cada punto. Son 12 aumentos, pero tomamos la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Entonces, ay, perdónenme. Ay,
perdón, son 12 aumentos y nos van a dar un total de 24 puntos. Pero nada más estoy tomando la parte de adelante de la cadena. ¿Sale? Ahí está. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento, tomando el punto completo. Lo voy a hacer 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. Ok, en la vuelta 39 son 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. ¿Ok? 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. 3, 4, 5 y un aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 40 vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. 4, 5, 5 y 6. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. De la vuelta 41 a la 51 es punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Dejen marco porque yo me pierdo. ¿Ok? Son 10 vueltas, las tejo y regreso. De la 41 a la 51, punto por punto. ¿Ok? Ok. En la vuelta 53, no, 52. Ya terminé de la 41 a la 51. En la 52 voy a hacer 6 puntos bajos, 4, 5, 6 y una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 42 puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 53 voy a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. 3, 4 y 5. Y hago la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 54 voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Ahí está. ¿Sale? Vayan rellenando. Ok, en la vuelta 55 voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución.
3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. Ok, miren, ya corté el palito que necesito. Y les estaba contando que últimamente ya le pongo algo de silicón para que se pegue. Porque parece ser que se sale por la parte de abajo. Ay, perdónenme. Ok, entonces voy a clavar. No es fácil porque este no tiene punta. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No cuesta, no es fácil clavar así con el pegamento, pero queda mejor. Entonces, vean, ya quedó. Ahora sí, vean. Entonces, voy a seguir rellenando, pero primero hago las demás vueltas. En la vuelta 56 voy a hacer 2 puntos bajos. Ay, espérenme que vean. Ahí está. 1, 2, que queda un poco de resistol ahí, por eso sonó así. Una disminución. 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 57. Y les dije que era 12 puntos bajos y son 18. Bueno. Ahorita a ver si lo corrijo en el video. En la vuelta 57 hago un punto bajo, una disminución. Ahí está. Espérenme, es que como este quedó así. Ahí está. Un punto, una disminución, 6 veces. Y ahora sí son 12 puntos. ¿Ok? En la vuelta anterior eran 18 puntos. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ahí está. En la última vuelta voy a tejer pura disminución. ¿Ok? Entonces, subo y es pura disminución. Ahí está. ¿Ok? Entonces, 6 disminuciones, las tejo y regreso. Ok, ya quedó. Ay, y vean, si me hubiera alcanzado. Bueno, entonces, ahí se las debo. Vamos a hacer la playera. Y la playera la voy a hacer con el color blanco. Entonces, vamos a hacer 23 cadenas más una. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Las hago y regreso. Ok. Aquí en la segunda cadena voy a tejer. Bueno. Primero vamos a necesitar marcadores. Necesito marcadores. Ahí está. A ver. Entonces tejemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento.
y marco ahí donde hice el aumento, en medio del aumento. Luego hago 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Y vuelvo a marcar. Ok. Y luego hago otra vez 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago un aumento. Marco el aumento. Luego hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Y tejo 1, 2 y 3 puntos bajos. Me van a sobrar 2 cadenitas, pero no se preocupen, mira, porque le jalan y ya. Prefiero que tejan las 23 cadenas y que no les, que les sobren a que les falten. Porque si después, si no cuento esas 2 cadenas extra, esto se vuelve un desastre. Entonces, vean, así, ya quedó. Ahora, voy a voltear el tejido y voy a tejer punto por punto, pero en donde están las marcas, a ver, espérenme, ahí está. En donde están las marcas, voy a hacer un aumento. Hago el aumento y quito el marcador y lo subo. Y luego tejo punto por punto hasta la próxima marca, que es el otro aumento. ¿Ok? Vean. Aquí va el aumento y subo el marcador. Así voy a tejer 6 vueltas. Oh, hagamos 5 vueltas. ¿Sí? Y lo medimos y regreso. ¿Ok? Pero casi estoy segura que son 6 vueltas, ¿eh? Entonces, voy a tejer las 5 vueltas, lo mido y regreso. Ok, vean. Y efectivamente, va a ser hasta la vuelta 6, porque vean, la axila todavía queda muy apretada. Entonces, voy a tejer otra vuelta más y regreso. Se va haciendo así. ¿Ya vieron? Entonces, vamos bien. Acuérdense, otra vez, giramos el tejido. Y vamos a tejer punto por punto hasta la marca, que es donde va un aumento. Lo sigo tejiendo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 7 vamos a girar. Entonces, hacemos lo mismo, punto por punto, hasta la primera marca. ¿Ok? Punto por punto. Ya llegué a la primera marca. Dejo ahí un punto. Quito el marcador. Y me voy hasta el otro marcador, pero vean cómo lo hago. Sin doblar, sin voltear el tejido. Y ahí hago un punto bajo. Hoy, bueno, sin el marcador, ¿verdad? Y quito el marcador.
y sigo tejiendo hasta la otra marca. ¿Ok? Vean. Ahí está. Ahí. Ahí está. Luego quito el marcador. Ay, tengo un calorón, pero si prendo el ventilador se oye en toda la grabación. Y vean, hago lo mismo. Sin voltear, sin girar el tejido, sigo y pongo el punto bajo en donde está el marcador. Quito el marcador y sigo tejiendo. Punto por punto. Entonces lo que hice es formar las manguitas. Miren. ¿Ya vieron? Entonces, volteo el tejido. Y ahora sí, de la vuelta 8 a la 14, voy a tejer punto por punto. Y aquí voy a marcar. Aquí, en esta. Estoy en la vuelta 8. Y el mismo tejido nos va a dejar seguir punto por punto. ¿Por qué? Porque ya uní debajo de la axila. Entonces, tejo punto por punto de la vuelta 8 a la 14 y vean, ya va quedando. ¿Ok? Lo tejo y regreso. No hay pierde. Ok, ya tejí hasta la vuelta 14 y voy a rematar. Dejo bastante estambre y vea cómo quedó. Ok, entonces vamos a voltear el muñequito y vamos a hacer esto. Voy a ensartar y vamos a cerrar la camisa, la playera. Entonces, punto por punto, voy a cerrarla. Ok. Si quieren aumentarle más puntos, no hay problema. Si quieren que quede más aguadita, en vez de 3 puntos, le van a meter 4 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento, 8 puntos, un aumento y otra vez 4 puntos, un aumento y 4 puntos. ¿Ok? Si aún así sientes que queda apretadita, métele 5 y van a ser 5 puntos, un aumento, 5 puntos, un aumento, 10 puntos, un aumento, 5 puntos, un aumento y 5 puntos. ¿Ok? Ya rematé y voy a hacer esto. Voy a atravesar por aquí. Tiene que costarme trabajo para que quede atoradito. ¿Ok? Ahí está. Y corto. Vean. Quedó bonita. Entonces, ya quedó. Veamos el muñeco. La foto del muñeco. Iba a cantar una canción, pero falta que me castigue por derechos de autor, por eso ya mejor me la aguante. Pero ya saben cuál, ¿no? Miren, ya quedó. En esta manita lleva una flamita. Vamos a hacerla. La dejo, pero... bueno, sí, vamos a hacerla. Y nos falta el cabello como grisáceo, que creo que voy a buscar un tono de gris, porque este se pierde, miren. Entonces es como canoso y creo que sí tengo en tono gris. Entonces vamos a hacer la flamita y la voy a hacer rápido. En tono naranja. Voy a hacer
2 cadenas o un anillo mágico y en la segunda voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y luego, en la segunda vuelta voy a tejer un punto, un aumento, pero voy a tomar la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Un punto, un aumento 3 veces. Y me va a dar un total de 9 puntos. Ahí está. Y cierro la vuelta. Lo volteo. Y luego hago, en la vuelta 3, hago un punto, una disminución. 3 veces, otra vez, pero ahora es disminución. ¿Ok? Lo que quiero es darle como forma. Ahí está. Y luego un punto. Y luego la disminución. Y cierro la vuelta. Vean, quedó como un cubito. Voy a cortar y voy a pegar, voy a cambiar de color a amarillo. Hago el amarre. Yo le voy a meter un amarillo así fuerte, pero cualquier tono de amarillo es bueno, ¿ok? Ahí está. Y entonces, vamos a hacer esto. En la vuelta 4 es un punto bajo, un punto alto. Luego un punto alto, digo un punto bajo. Luego un punto alto. Luego un punto bajo. Como si fuera flamita. Y luego un punto alto. Y luego cierro la vuelta con un punto deslizado. Y vamos a rematar. Este lo voy a esconder así. Ahí. Y vean, más o menos se ve como flamita. Y lo voy a pegar con silicón aquí. Porque lo trae en esa manita. Ahí. A ver. Ahí está. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos falta? Me falta el cabello. El cabello lo voy a hacer en capas, pero dejen busco el tono. Ok, vean, ya encontré el tono. Mejor en gris porque sí, blanco creo que no. Bueno, a no ser que le haga unos destellos en blanco, pero... Y ahí viene lo bueno. Vamos a hacer esto. Voy a medir primero a esta altura. Voy a tener 3 medidas de estambre. Una es esta. Otra es un poquito más larga. Y una más corta.
¿Ok? Entonces, tengo que cortar el estambre. Yo creo que sí le meto unos destellos en blanco para que se vea como en el disco. Y todavía me faltan los ojos. No sé si hacer la nariz en color negro o nada más hacer los poritos en color negro, pero eso ahorita lo veo. Espero que esté gustándoles. Corto las tiritas y regreso, pero tienen que cortar muchas para que quede así como abultado. Y voy a ver si aplico el de peinar el estambre. Voy a ver, ¿sí? Entonces, voy cortando las tiritas. Ah, miren, más fácil. Espérenme, espérenme. Ya sé. Las chiquitas van a medir más o menos 11 centímetros. Las otras medianas 17,5, más o menos. Y la otra va a medir 32 centímetros. ¿Ok? Entonces ya les di las medidas para las tiritas. Las cortan y regresan. De estas de aquí, de las pequeñas, van a ser pocas. Van a ser bastantes de las de en medio y de las largas. ¿Ok? Entonces, voy a cortarlas y regreso. Ok, alejé un poquito lo de la cámara para que vean. Lo que voy a hacer es que aquí, en la parte de enfrente, voy a hacer los cortos. Voy a unir los cortos. Luego voy a poner algunos largos. Y voy a poner en medio, encima de los otros estos. O sea, en los huequitos que sobren. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir agarrando de 3 en 3 de 3 hebras. Lo parto a la mitad y hacemos esto. Del centro hago 2. En la segunda hilera voy a hacer esto. Clavo y jalo. ¿Ok? Otra vez agarro 3 hilos, 3 hebras a la mitad. Y en el puntito de al lado voy a hacer esto. Otra vez. ¿Sí? Vean. Esto no sé cómo explicarles cómo deben de hacerlo. Debe ser como con tanteo y la imaginación de que, vean, yo por ejemplo, aquí llevo 3 puntos, ¿no? Igual le hago 5 puntos. Vean. Y lo voy acomodando, o sea, voy dándole forma yo al cabellito. Cuando pase esto, van a hacer esto. Agarran por otro lado y lo clavan y lo jalan. ¿Qué quiere decir? Que a veces se atora el gancho por alguna, ¿cómo se llama? Por una pelucita y ya no pasa. Entonces, no lo vayan a forzar. Si ven que no pasó a la primera, cambien de punto. Y vean. Y yo no jalo el muñeco, sino jalo empujo con los dedos el estambre. A esto me refiero, espérenme, me faltó una, miren. Entonces voy a cortar. Hago en medio y más o menos me pongo al lado de la otra. Y vean.
sostengo con estos dos lo de abajo y jalo esto, pero estoy deteniendo acá, y esto se va a ir así, ¿ok? Ahora voy a agarrar de las largas, agarro 3 hebras, las alineo y las pongo en medio, y de las largas agarro donde sea, pero cerca del centro, y hago lo mismo, ¿ok? Y ahorita les explico por qué. Necesito que las de en medio, vean, jale esto. Es más, volteo boca abajo el muñeco porque necesito que estas de en medio sean como la segunda capa del cabellito, como que está cortado en capas. Entonces, agarro en medio y hago esto. ¿Sí? Y entonces trato de que llene todo esto, toda la coronilla. ¿Ok? Lo hago y regreso. Ok, miren, ya completé la línea que les dije. Y luego aquí abajo puse una más. ¿Ok? De los de largos. Entonces, y vean, se ve tupido. Entonces, ven que dejé este espacio entre el fleco y las demás. Ahí voy a meter las medianas. Y las voy a ir salpicando de tal manera que queden así como en unos pedacitos, en otros no, así. Para que se vea que está en capas. Vean, por ejemplo, aquí la voy a ensartar. ¿Ok? Entonces, ya quedó. Y así lo voy llenando. ¿Ok? Poco a poco, y vean, se va viendo la otra capa. Entonces, voy agarrando de 3 hebras. Los parto a la mitad. Y aquí. ¿Ok? Entonces, lo hago y regreso. ¿Ok? Ok, miren, hice los ojos como 2 gotitas de agua, pero van así. ¿Ok? Llevan como una flamita aquí en medio, que es blanca. Lo que no sé es si voy a pegar los poritos de la nariz, que yo creo que sí. Pero antes estaba viendo si hacer una nariz aquí. Entonces, pero estoy viendo si lo hago en este tono, que es diferente, para que quede padre. Vamos a ensartar. Y entonces voy a hacer esto. Voy a agarrar 2 puntos en medio de donde voy a colocar los ojos. ¿Ok? Si quieren que sean 3 para que se vea bien. Esto lo escondo y hago esto. Paso 2 veces. Ahí está. Paso 2 veces y de arriba hacia abajo voy a envolver las 2 tiras que pasé. ¿Ok? Lo hago así. Y hago esto. Remato y lo paso por otro lado.
Y entonces, ahora sí, voy a pegar con silicón los dos ojos y los poritos. Así. ¿Ok? Entonces, los pego y regreso. Ok, miren, ya quedó, pero le voy a poner unos dientitos, pero en este tono. Lo que pasa es que siento que sí le hacen falta los dientes. Yo no soy muy dada a ponerle boquita al amigurumi, porque de eso se trata el amigurumi. Pero voy a hacer 4 dientes. O sea, voy a poner 4 puntos bajos, perdónenme. A ver, ahí queda. Y entonces, voy a hacer esto. Voy a marcar la boca. Así. A ver si queda. Porque los dientes también son amarillos. Y vean. Y luego paso uno aquí abajo. Casi no se distinguen, pero voy a rellenar. ¿Ok? Ahí está. Y con el negro creo que lo voy a marcar. Pero espérenme. Ahí. Ahí está. Ok. Y lo mando para otro lado. Entonces, lo que sí voy a hacer es que al marcar los dientes, lo voy a hacer con otro hilo, con el de coser, porque es más fino, entonces se vería mejor. Porque si le meto estambre, se va a ver como tosco. Entonces, voy a tratar de hacerlo con el hilo de coser. Lo hacemos con doble hebra. A ver. Y vamos a hacer esto. Voy a tratar de delinear los dientes. Vean. Ahí. Y ahí está. Y voy a tratar de darles la forma. Eso sí lo tienen que hacer ustedes así a tanteo, porque la verdad yo también lo estoy haciendo a tanteo. No estoy contando ni nada. Y vean, aquí me falta otro más. Ahí está. Eso lo pueden modificar. Si no les gusta, lo pueden modificar, ¿eh? No hay ningún problema. Ahí está. Ok. Y luego hago el de abajo. Ahí está. Ay, Dios.
Y vean, lo hago de uno en uno. Ok. Ahí, ahí está. Vean, ya quedó. Aquí nos falta un pedacito. Y ya. Ahí es que aquí no queda. Ahí está. Y lo mando a otro lado. Ahí está. Ok, me falta solamente un pequeño detalle que me estaba comentando mi esposo. Y sí, tengo que hacer una puntadita para el brazo donde está la flama. Miren, este va así. Entonces, agarro de la playera y paso el brazo. Así. Miren, para que quede así. Para que se vea que es la flama. Ahí está. Y entonces, voy a rematar. Y lo mando a otra parte. Y ahorita se los enseño ya bien. Ok, ya quedó Eddie de Iron Maiden. Espero les haya gustado. Compartan, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Perdónenme. Es que me gustó cómo quedó. Ok, yo sé que no quedó tan terrorífico, pero es mi versión de cómo veo a Eddie. Y vean, mide más o menos 20 centímetros de alto. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente tutorial.